Vamos a hacer un rato de oración alrededor del Evangelio de la misa de hoy, que nos ofrece como un marco de referencia para seguir las enseñanzas del Papa, esas que nos ha dejado en su visita a Colombia y que, bueno, pues conviene siempre rumiar, ¿no? Meditar, conviene profundizar. Podemos pensar en un tema concreto que me parece que el Evangelio nos ofrece y que el Papa nos invita a considerar de una manera particular. Y es el tema, digamos, de la vocación, pero en una perspectiva particular. La vocación en la perspectiva, digamos, de ver nuestra vida como un seguir a Jesús, ¿no? Como un seguir a Jesús en sus diversas etapas, ¿no? Cuando va a ver a los enfermos, a los necesitados, cuando predica, ¿no? Un ir detrás de alguien. Entonces dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Entonces vemos ya que van apareciendo como diversas... Hay tres personajes, ¿no? Tres personajes concretos. Este primero, un espontáneo, que seguramente está impresionado y dice algo que le sale de adentro: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Está seguramente tan entusiasmado que no se plantea otra cosa que estar cerca de Jesús. Y Jesús, pues, le pone las cosas en su sitio, lo aterriza, digamos, ¿no? Muy bien, pero con los pies en la tierra. Es decir, esto no es tan fácil como parece. Y bueno, ¿quién de nosotros puede decir lo contrario? Hemos tenido entusiasmos, hemos tenido una perspectiva clara, y a veces nos damos cuenta de que seguir a Jesús, pues es esto, ¿no? Es seguirlo allí también. Cuando Él no tiene dónde reclinar la cabeza, quizás nunca nos ha tocado algo tan extremadamente difícil, pero tiene un componente arduo el seguir a Jesús. Y luego va a un encuentro con un segundo. Dice, a otro le dijo, ¿no? «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Este es es distinto, ¿no? El primero es un entusiasta, este quizás era un desprevenido. Y la iniciativa en este caso, pues viene directamente de Jesús: «Sígueme». Podemos imaginarnos esas palabras, ¿no? Es impresionante que la manera como plantea la vocación este relato es una palabra: sígueme. No es una serie de explicaciones o de consideraciones. ¿Con qué autoridad habrá dicho el Señor estas palabras, no? Sígueme, taxativo, concreto. Y luego viene el último, el tercero. Bueno, y este pues tiene como una especie de sombra, ¿no? Que también nosotros podemos tener tantas veces, ¿no? Como un fantasma allí. «Déjame enterrar a mi padre». Es interesante que no le dice: «Déjame ir a cuidar a mi padre que está enfermo». Es verdad que es un deber de piedad enterrar a los muertos, pero da la impresión que está apegado como a un fantasma, digamos, ¿no? Como a una idea allí, ¿no? De algo que era del pasado, algo que hoy no existe, ¿no? Bueno, y luego dice, otro le dijo, ya no es un entusiasta absoluto, sino un entusiasta con condiciones. Le dice: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Entonces, pareciera que el apego, por decir así, o la limitación de este último, no es hacia los muertos, sino hacia los vivos, ¿no? «Déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó:
Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Y ahí termina el pasaje del Evangelio de hoy. Ayer veíamos en el Evangelio que Jesús tomó la decisión de subir a Jerusalén y se pone en camino, ¿no? Una actitud ya dinámica, digamos. Voy hacia Jerusalén. Y dice aquí el Evangelio de hoy, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, ¿no? Se ve Jesús que pasa. Jesús que avanza y seguramente hay uno que dice, uy, se me va, déjame, te voy donde tú vayas. Es este Jesús que no es que está quieto como en un escritorio, atendiendo de 2 a 5, sino que, hombre, como el Papa en el papamóvil, ¿no? Si no lo cogemos en la 26, ya no lo cogimos, se nos fue, ¿no? Es verdad, ¿no? Es este encuentro con el Señor que pasa. Y decía entonces que, bueno, pues aquí vemos el seguimiento. La vocación, el llamado, las respuestas, que como digo me parece que son como un marco muy bonito. En estos días pues podemos meditar, ¿no? Estos discursos del Papa, lo que ha dicho. A mí me ha llamado muchísimo la atención el discurso que le ha dicho a los obispos del CELAM. Sabemos que el CELAM pues es esta entidad que agrupa a los obispos de Latinoamérica, ¿no? Consejo Episcopal Latinoamericano. Este encuentro tuvo lugar allí en la Nunciatura. Y bueno, es importante porque de alguna manera este encuentro es como el programa, las palabras que el Papa le dice a la Iglesia en Latinoamérica, que nos dice a nosotros como conjunto. Y tiene un precedente que es importante, que es el precedente del último encuentro de obispos, la última asamblea general que tuvo lugar en Aparecida. En Aparecida hay un documento que habla de esto, de la importancia de considerar que todos los cristianos somos discípulos y misioneros. O sea, está hablando de este tema, ¿no? La llamada. Entonces el Papa un poco toma pie de lo que dice Aparecida y lo proyecta, lo concreta, lo matiza, lo ayuda a poner en contexto con los retos de hoy. Y como siempre el Papa tiene algunas frases pues, que a mí me parece pues, que nos ayudan tanto, ¿no? Entonces, el Papa dice, hace 4 años en Río de Janeiro tuve ocasión de hablarles sobre la herencia pastoral de Aparecida. Está refiriéndose, en una de las jornadas mundiales de la juventud también se encontró con los obispos, como la última vez que se vio con ellos como en conjunto, al menos con los directivos del CELAM, y les recordaba pues la importancia de siempre darle vueltas a este documento. Pero también decía 2 cosas que son muy bonitas. Decía que Latinoamérica como que gira en torno a 2 polos que son la aparición de la Virgen en Guadalupe y la aparición de la Virgen en Aparecida, en Brasil, ¿no? Como nosotros, pues el pueblo latinoamericano es supremamente como de devociones, ¿no? Y ahí dice lo siguiente. La Iglesia quiere ser no la suma de iniciativas programáticas que llenan las agendas y también desperdician energías, sino que debe medir su eficacia y la fecundidad de sus ministros por la alegría que ellos son capaces de suscitar. Y dice aquí, porque sin alegría no se atrae a nadie. Entonces, esta sería una primera frase, ¿no? Estas frases del Papa que son como para Twitter. Sin alegría no se atrae a nadie. Y podemos imaginarnos el Evangelio entonces. Este entusiasta, ¿qué le impresionó de Jesús? Sus palabras, su autoridad y seguramente su alegría.
te seguiré a donde quiera que vayas. Yo quiero pasármelo bien contigo. Quiero estar contenta, quiero estar contento, quiero estar alegre. O sea, la alegría es la base de nuestra vocación, la base, pues digamos, el ambiente, el humus más bien, ¿no? Evidentemente, es como una condición allí. Y podemos preguntarnos delante del Señor, Señor, ¿y cómo está mi alegría, Señor? ¿Cómo está mi rostro? ¿Cómo está mi sonrisa? Me siento contento, contenta, estoy feliz. Porque claro, la alegría es algo que debe como, hombre, manifestarse, ¿no? Yo puedo tener cara de revólver, pero tengo una alegría trascendental. No se nota, pero estoy muy feliz. Entonces, pues esto es una primera cosa, ¿no? Es interesante el Papa, pues es decir, no se anda, pues sí, tiene una teología muy profunda, pero va muy a lo concreto, ¿no? Luego dice el Papa, Dios, al hablar en Jesús al hombre, no lo hace con un vago reclamo como a un forastero, ni con una convocación impersonal como lo haría un notario, ni con una declaración de preceptos a cumplir como lo hace cualquier funcionario de lo sacro. Dios habla con la inconfundible voz del Padre al Hijo y respeta su misterio porque lo ha formado con sus mismas manos y lo ha destinado a plenitud. Lo vemos en el Evangelio. ¿Cómo le habla Jesús a este hombre? Sígueme. No se anda con eufemismos o con rodeos, concreto. No es un moralismo, ¿no? Una serie de cosas que hay que hacer. Sígueme, sígueme. Vamos juntos, vamos a estar juntos, vámonos, vamos. El Papa lo ha dicho muchas veces, se lo dicho a los jóvenes, y pues esto es muy de nuestro espíritu, ¿no? La cultura del encuentro. Hay que salir al encuentro. Salir al encuentro es tomar la iniciativa. Y él habla de esto, ¿no? Eso es lo que ha hecho Dios. Dios ha salido de sí y se ha hecho hombre en Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a esto, ¿no? Jesús va de camino. Jesús sale, se mueve, visita. Preguntémonos esta mañana, bueno, ¿y yo? ¿Yo cómo estoy ahí, Señor? Hay una cosa que dice este mismo, son como dos ejes que maneja el Papa, bueno, en este discurso, pero que son cercanía y encuentro. Son palabras, bueno, pues que quizás a veces, bueno, pues no estamos teológicamente tan acostumbrados a ellas, pero son palabras concretas que nos dicen cosas que nos inspiran y que evidentemente proceden, pues de la manera como Dios nos ha hablado. Entonces, dice esto, ¿no? Esto que estamos comentando. Va a lo concreto. Luego dice, el discipulado misionero, que son estos términos que usa el documento de Aparecida, es un permanente salir con Jesús para conocer cómo y dónde vive el Maestro. Y mientras salimos en su compañía, conocemos la voluntad del Padre que siempre nos espera. Y dice, solo una iglesia que ha renunciado a la pretensión de controlar aquello que no es su obra sino la de Dios, puede permanecer con Jesús, aun cuando su nido y su resguardo es la cruz. Es decir, esta actitud, esta perspectiva de salir, de movimiento que es el de Jesús, pues dice esto, ¿no? Nos hace no poder querer controlarlo todo. Nosotros podemos tener ese peligro de querer controlarlo todo, ¿no? De querer que las cosas se ajusten a
a nuestro programa, a nuestro plan. Por supuesto que tenemos que tener orden, pero la vida es más rica que nuestras previsiones. Y eso es justamente lo que le ofrece novedad. Que la jornada casi nunca es como la planeamos. Voy a hacer esto a esta hora, tal, o voy a verlo con esta persona, pero muchas veces el tiempo no nos da, se presentan obstáculos, los planes cambian. Esta conciencia nos ayuda muchísimo, de estar abiertos, porque a veces podemos correr el riesgo de sufrir, porque las cosas no salen como esperamos, y resulta que es que se trata de eso. Porque el cristianismo no es llevar adelante mi programa, sino seguir a Jesucristo. Sígueme en camino. Esto cuánto creo que nos descansa. Y entonces decía, el Papa tiene dos palabras, cercanía y encuentro. Bueno, como dándole más vueltas. Dice, cercanía y encuentro son los instrumentos de Dios que en Cristo se ha acercado y nos ha encontrado siempre. El misterio de la Iglesia es realizarse como sacramento de esta divina cercanía y como lugar permanente de este encuentro. Qué cosa tan bonita. O sea, nuestra vocación se puede entender así, cercanía y encuentro. Cercanía con Jesucristo. Cercanía no, decían que Santo Tomás de Aquino metía la cabeza en el sagrario, ¿no? Para pedirle a Dios ayuda, ¿no? Que puede parecer una cosa exagerada, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, yo no lo entendía, pero un sacerdote siempre decía, yo no entiendo cómo es que alguien se sienta en la última banca de la iglesia cuando Jesucristo está aquí. Como, no quiero aquí que nadie... Los de la última banca, tranquilas todo el mundo. Pero es decir, estas cosas físicas, ¿no? Cercanía al Señor. Me llamó la atención una cosa que me pareció bonita. El nuncio estuvo el lunes, el 2 de octubre, en Arauca, porque se celebró la primera memoria litúrgica del beato mártir de Arauca, del beato Jesús Emilio Jaramillo, de este obispo. Y le regalaron una reliquia del obispo ex capelis, de su cabello. Está allí con un pequeño relicario. Y decía, bueno, pues yo lo quiero tener aquí, en la mesita, cerquita. Me parece que estas cosas cuánto nos ayudan, ¿no? No es que nos vamos a llenar de cositas, pero es verdad que somos seres humanos, ¿no? Cercanía con la gente, tenemos cercanía. Cercanía, estamos cerca de la gente, nos mantenemos cerca. Fijémonos en el huerto de los olivos, ¿no? Jesús ora y sus discípulos, que debían estar más cerca, se mantienen como un tiro de piedra, se duermen. El que está cerquita puede sentir el palpitar del corazón del otro, ¿no? Cuando alguien está muy cerca dice, me respira en la nuca. Cerquita. Y cerquita de la gente que tratamos, cerquita de los demás de casa, de las demás de casa, ¿no? Cerquita. O sea, estas palabras a mí me parece que nos dan mucho juego, digamos. Es decir, estas palabras del Papa yo creo que es como también su dinámica, ¿no? El Papa coge algo y le da vueltas y le da vueltas. Cercanía y encuentro. Dice, son los dos instrumentos de Dios que en Cristo se ha acercado y nos ha encontrado siempre. O sea, el Papa define la manera como Dios está junto a nosotros a través de estos dos términos. Se acerca y nos encuentra. Luego, bueno, pues dice un montón de cosas, pero luego, por ejemplo, dice, hablando de esta cercanía, que me parece muy sugestiva estas expresiones del Papa, a esos discípulos entusiastas como estos del Evangelio de hoy, Jesús les dijo
vengan ustedes solos a un lugar deshabitado. Nosotros necesitamos más todavía estar a solas con el Señor para reencontrar el corazón de la misión de la Iglesia en América Latina en sus actuales circunstancias. Le está hablando a los obispos, pero esto se aplica a todos. Y luego continúa. Hay tanta dispersión interior y también exterior. Y luego hace como una especie de análisis de lo que sucede. Los múltiples acontecimientos, la fragmentación de la realidad, la instantaneidad y la velocidad del presente podrían hacernos caer en la dispersión y en el vacío. Reencontrar la unidad es un imperativo. Estos del Evangelio de hoy también están un poco así, fragmentados, divididos, ¿no? Yo quiero seguirte, pero tengo que enterrar a mi padre. Yo quiero seguirte, pero tengo que ir a despedirme. Pueden tener una fragmentación interior, pero pienso que es verdad que en nuestra vida también estamos llenos de cosas. Tenemos que hacer esto, lo otro, lo de más allá. Vivimos casi que pensando cómo voy a llegar a todo. A veces nos va la vida en eso. Pensando, ¿no? De pronto como en este hueco de tiempo meto algo para alcanzar, para hacer las normas, para hacer todo. Es verdad. Entonces dice que hay digamos que es una fragmentación propia de nuestro tiempo. Y la fragmentación es eso, ¿no? Las redes sociales, todo esto, los mensajes instantáneos, tantas cosas que son como siempre estar bombardeados de pequeñas cosas, como que es difícil mantener la unidad. Y entonces dice el Papa, y esa sería la otra frase, ¿dónde está la unidad? Siempre en Jesús. Dice, lo que hace permanente la misión no es el entusiasmo que inflama el corazón generoso del misionero, aunque siempre es necesario. ¿Cómo vamos a pensar en el apostolado? Dice, no es el entusiasmo del corazón generoso de este primero, te seguiré donde vayas. No es como mantener una efervescencia ahí. Dice, más bien es la compañía de Jesús mediante su Espíritu. Entonces el Papa explica esto, ¿no? Es Jesús. O sea, al final, esto que dice el Evangelio, ¿no? Todo se resume en una palabra, sígueme. Papa es así como de palabras, cercanía, encuentro. Y Jesús dice hoy, sígueme. En eso se resume la vocación, en una palabra. No es haz un montón de cosas. No es sígueme. Sígueme. Fíjense, fijémonos. Quizás no, sígueme es cercanía y encuentro. Para seguir a alguien tengo que estar cerquita, si no lo pierdo de vista. Para seguir a alguien tengo que encontrarme con esa persona. Bueno, dándole vueltas un poco a esto, ¿no? Pero lo que el Papa dice aquí es este diagnóstico de nuestro día, de todo lo que hacemos, o sea, de esta tentación de la fragmentación, de vivir dispersos. Y el Papa dice, ¿dónde está la unidad? Siempre en Jesús. Y luego, por último, la última idea que me parece que aquí también subraya el Papa en este discurso, es que, aparte de la cercanía, del encuentro, aparte de la unidad de nuestra vida en Jesús, habla de lo concreto, ¿no? El Papa dice, nosotros solamente podemos vivir siguiendo a Jesús en lo concreto, no en lo abstracto, no simplemente en la teoría, en el programa, en el plan, sino en lo concreto. Dice, ¿qué significa concretamente salir con Jesús en misión hoy en América Latina? Y dice, el adverbio concretamente no es un detalle de estilo literario, más bien pertenece al núcleo de la pregunta. El Evangelio es siempre concreto, jamás un ejercicio de estériles especulaciones.
Conocemos bien la recurrente tentación de perderse en el bizantinismo de los doctores de la ley, de preguntarse hasta qué punto se puede llegar sin perder el control del propio territorio demarcado o del presunto poder que los límites prometen. Dice, la misión se realiza siempre cuerpo a cuerpo. Entonces, haciendo como una síntesis, el Padre sale, un permanente salir, a la cercanía, al encuentro. Lo hace en la unidad de Jesús y dice, en el ir al encuentro concreto del otro. Bueno, y pienso que esto también nos ayuda, ¿no? ¿Cómo está mi encuentro concreto con las personas? Mi apostolado concreto, mi cercanía concreta. ¿Qué personas concretas trato? Aún más, ¿por qué personas concretas estoy rezando hoy? Es siempre esta dinámica, ¿no? De lo concreto a lo general. Nos ayuda, nos aterriza. Hoy podemos pedirle pues, al Señor que nos ayude, a la Virgen, a los santos, a San Francisco de Asís, a nuestro Padre, a don Álvaro, que nos ayuden pues a seguir a Jesús, que es lo fundamental, a precisar, ¿no? A saber que todo lo que hacemos lo hacemos por el Señor, que estamos haciendo la meditación, celebraremos la Santa Misa, después iremos a hacer otras cosas, pero al final, ¿qué importa? Seguir a Jesús, ir a encontrar a Jesús, que nos en todo lo que hacemos. Esto es nuestro ser contemplativos, esto es nuestro espíritu. Pero digamos, el Papa nos ayuda a releerlo, a redescubrirlo, a mirarle nuevas facetas, nuevos matices, nuevos destellos, que nos animan, que nos ofrecen horizontes, que nos ayudan a salir, ¿no? Siempre del peligro, pues, de estar, bueno, en nuestras cosas, encerrados. Pidámosle pues a la Virgen esta gracia estupenda de vivir tras de Jesús.